decir protocolo de Uy, Internet. tómale foto, acaba de pasar Ahora, algo. las Se ve direcciones raro. IP se dividen en dos, principalmente en la actualidad, que es IPv4 e IPv6. Vamos a empezar nosotros con lo que es el direccionamiento IPv4. Por ahí hemos dicho que se conforma de 4 octetos que van desde 0 hasta 255 cada uno. El primer octeto me va a representa la clase de la IP. Ahorita hablamos un poquito de las clases, ¿no? Y también normalmente van acompañados de una máscara. Como lo que es la máscara de red, ¿no? Entonces, bueno, la clase pasada, sí empezamos a ver esto, ¿verdad? Lo de los octetos. ¿O me estoy confundiendo de grupo? Creo que se lo vi con ustedes. ¿Sí o no, chicos? Pues es que fue como una pequeña introducción, más bien lo que vimos. Sí, porque no me acuerdo de. ¿No? No, o sea, como tal, no. O sea, nos estaba explicando, pero cómo se hacían a base del código hexadecimal las direcciones IP. Bueno, el hexadecimal es para IPv6, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, las direcciones IPv4 se representan de manera normalmente en sistema decimal. Pero, como estamos hablando de octetos, los octetos ya es representándolo de manera binaria. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver. Ustedes ya por ahí vieron probablemente en su materia cómo está el sistema binario, ¿no? Entonces, yo tengo mis bits y tenemos que esta posición es 2 a la 0. La siguiente posición es 2 a la 1 y así sucesivamente, ¿verdad? 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, y les decía que nosotros llegamos hasta 2 a la 7, ¿verdad? 2 a la 6 y 2 a la 7. Entonces, eso es lo que vale cada posición. Suponiendo que estén todos en 1, bueno, pues tendría que sumar 1, más 2, más 4, más 8, más 16, más 32, más 64, más 128. Si sumamos todos esos números, dijimos que nos da 255, que decíamos que por eso es el número más grande, ¿no? El 255. Bueno, pero no necesariamente tienen que estar todos en 1. Por ejemplo, si yo tengo un 0, yo tengo, no sé, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si yo tengo ahí ese número, pues nada más voy a sumar los que están en 1, ¿verdad? Que eso es lo que ustedes han estado viendo en sus clases de pensamiento lógico. Entonces, este 1 vale 1, este 1 vale 2, serían estos dos. Estos dos son ceros, no los sumo y sumo el 16, ¿no? Entonces, ese octeto sería equivalente, perdón, a 19 en decimal, que es como lo representamos en las direcciones IPv4, de manera decimal.
Pero bueno, más adelante vamos a entrar al binario. Es importante saberlo convertir a binario porque los cálculos los hacemos de esa manera, ¿no? En binario. Bueno, entonces les decía, se conforma de 4 octetos que están separados por un punto. El primero de ellos representa la clase. Entonces vamos a hablar un poquito de las clases. Existen 5 clases que son clase A, B, C, D y E. Pero nosotros únicamente vamos a usar las clases A, B y C. Las clases D y E son reservadas para investigación principalmente. Entonces, en la vida real únicamente puedo utilizar clase A, clase B o clase C. No sé si por ahí, chicos, recuerden de dónde a dónde va la clase A. Por ahí en el diagnóstico lo vimos. No sé si recuerdan hasta dónde llega la clase A. Del 1 al 160, ¿no? Por ahí. Bueno, del 0 más bien. Más abajo, ¿no? De 160. Al 100, entonces. Más arriba. ¿Alguien no te acuerda? No, no me acuerdo muy bien, pero sí me acuerdo que era del 0 como hasta el 121, ¿será? 126, si no me equivoco, ¿no? Ah, ok. Pero ahí hay un poco de confusión, porque hay quienes dicen que hasta el 127. La dirección 127 es una dirección que no se usa en una red, porque le decimos que es la dirección de host local. Por ejemplo, la dirección, por ahí hasta sacan unos memes, ¿no? Que decían, quédate en la 127.001, ahora con lo de la pandemia, ¿no? Esa dirección es la dirección de host local. O sea, es la dirección propia de cada equipo. Por eso decía, o sea, en referencia, ¿no? Como que quédate en casa y ponen la dirección esta. ¿Sale? Entonces, esa dirección es la local. Si ustedes hacen ping en su computadora a esa dirección, siempre van a dar ping, porque están haciendo ping con ustedes mismos. Es como cada equipo se conoce a sí mismo. Aunque tenga una IP distinta para comunicarse con otras redes, él se llama a sí mismo como 127.001. ¿Sale, chicos? No sé si está claro. Entonces, esta no se la pueden poner a ninguna computadora, incluso en el Packet Tracer. Si se la quieren poner a alguna computadora, les va a marcar error, porque no es una IP que está reservada, digamos, la 127. ¿Sale? Entonces, bueno, en algunos lados van a encontrar que es hasta la 127, o en otros lados dice que hasta la 126. Después sigue la B. ¿Hasta dónde llega la clase B? Que podría ser 191. 191. Y finalmente tenemos la clase C, que empieza desde la 192 hasta la 200, ¿qué? 220... 23. 23. Okay. Tenía la duda si era 3 o 4. Gracias, chicos. Hasta la 223. Entonces, el primer octeto tiene que empezar en un número que va desde 0 a 223. Entonces, pongo cualquier número, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo un 120, entonces hago referencia a que es una clase A. ¿Sale? El siguiente número puede ser cualquiera. Por ejemplo, claro, menor de 255. Un 10, por ejemplo. El siguiente número puede ser cualquiera y el cuarto número también. Entonces, el primer número tiene la restricción que puede llegar máximo hasta 223 y no puede ser 127. De ahí en más puede ser cualquier otro número. El segundo, tercero y cuarto octeto sí puede ir desde 0 hasta 255, ¿no? Ahí sí no tendríamos ninguna limitante. Bien. Entonces, eso es con respecto a las clases. ¿Vale? Entonces, decimos que las clases me dice siempre el primer octeto
¿A qué clase pertenezco? No, Edgar, no he tomado lista. Bien, ahora vamos a pasar a ver lo que es la máscara. Máscara de red o la máscara de subred. En este caso es de red. Y la máscara, chicos, es una, ¿cómo podríamos decir? No es una dirección IP, pero se forma igual, o sea, también está formada por 4 octetos. La diferencia de la máscara es que, se me fue la palabra, es como una referencia y me ayuda a delimitar lo que es la red, el host, de los hosts. Entonces, la IP de red, la IP se forma de 2 partes. Entonces, todos estos números que tienen aquí, cierta parte de esos bits que forman la IP me representan la red. Y el resto de los números me representan el host. Acuérdense que cuando hablamos de host, pues es un usuario, ¿no? Una computadora, tablet, cualquier dispositivo final. Entonces, la máscara me ayuda a decirle, oye, mira, esta es la IP, pero te voy a mandar la máscara para que tú sepas dónde está la parte de la red y dónde está la parte del host. ¿Vale? Entonces, a diferencia de la IP, la red inicia con unos y posteriormente ¿a qué se refiere con esto? En la máscara, si lo veo de forma binaria, primero van varios unos. ¿Cuántos? Pues no sé, dependiendo de la máscara. Y posteriormente van los ceros. Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos la IP 192.168.1.10 y su máscara es 255.0. Entonces, cuando yo tengo una computadora y la configuro de esa manera, si yo lo pongo en binario, bueno, en 192, a ver, sería 0, no, sería 1, 1. Creo que este es el 192, 128 más 64. Ok. Si yo lo pongo en binario sería así. Sería 128. 32 más 4. Entonces 32. Y luego el 1, pues serían puros ceros y un 1. Y el 10 es 10, 10. Ok, ahí tengo mi IP en binario. Y después pongo la máscara de IP. Y la máscara
Si se fijan, es 255, 255, 255. Entonces quiere decir que los primeros 3 octetos son puros unos. Y el último octeto son puros ceros. Era la máscara. Entonces, aquí chicos, estos unos, todos estos unos de aquí, me indican hasta dónde llega la red. Quiere decir que todo esto de aquí me representa a la red. Disculpen las letras tan feas, pero no tengo muy buen pulso. Todo esto me identifica la red. Todos estos bits me indican en qué red estoy. Y estos bits de al final me indican cuál es el host. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, en este caso me dice que estoy en la red 192.168.1. Y si observan el 10, no es parte de la red, es parte del host. Entonces, Nada de otro la mundo. red, voy a cambiar ese 10 por un 0. Y esa es la red en la que estoy. Y el host, pues, podemos decir que es el host 10, ¿no? ¿Sale? Entonces, para identificar la red, vamos a poner la parte del host en ceros y esa es la red. O sea, esta dirección IP de aquí me representa a toda la red. No sé si está quedando claro, chicos, o si hay alguna duda. No, sí, profe, todo bien. ¿Seguro, chicos? Bueno, en este caso tal vez no vemos tan necesario la necesidad de convertirlo a binario. Porque digo, bueno, ¿para qué lo convierto a binario? Si son puros 255, yo sé que este es un octeto completo, otro octeto completo y otro octeto completo. Entonces yo sé que estos primeros 3 octetos me representan a la red. El último octeto no me representa a la red, sino que me representa al host. En este caso, a lo mejor no sería tan necesario convertirlo a binario, pero ya cuando entremos a subredes, que lo vamos a ver más adelante, pues es importante porque la máscara no siempre va a ser 255. Por ejemplo, si la máscara fuera aquí, no sé, 192, entonces me dice que no voy a agarrar el octeto, o sea, que hagan de cuenta que un octeto lo estoy partiendo. Digo, cierta parte del octeto me representa la red, la otra parte representa al host. O sea, es decir, como si el host le pidiera bits al octeto siguiente y se ampliara, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Ya después lo vemos con calma. Entonces, esa máscara, les digo, nos representa qué tantos bits son para la red y qué tantos bits son para el host. En este ejemplo, me dice que tengo 24 bits para la red. ¿Se fijan? Todos estos bits son para la red, son 24. Y tengo 8 bits para el host. Sí, profe. Entonces, esta máscara, otra forma de representarla es como diagonal 24. ¿Sale? Que este 24 es ¿cuántos unos?
¿Sale? Pues ese 24 me representa número de unos de la máscara. ¿Sale? Entonces, la máscara puede ser representada de esas dos formas. La pueden ver representada así, o la pueden ver representada con una diagonal enseguida de la IP. O sea, se pone la IP, espacio, diagonal, y un número, y ese número me indica el tamaño de la máscara. Bien. Ahora, las clases... Me voy a restar aquí. Las clases tienen máscaras predeterminadas. No quiere decir que no se puedan modificar, pero es la máscara que tiene por default. Cuando hablamos de una clase A, tiene una máscara 255.000. Cuando hablamos de la clase B, tiene una máscara 255.255.00. Y cuando hablamos de la clase C, tiene una máscara 255.255.255.0. No quiere decir que no se puedan modificar, pero estas son las máscaras por default. Y los routers también conocen que esa es la máscara por default de una clase. Entonces sí se puede modificar, pero hay que tener mucho cuidado al momento de configurar los equipos. Bien, hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? No, profe. Bueno, entonces vamos a ver. Por ejemplo, vamos a crear una clase red, una red, perdón, de clase A. Fíjense lo que vamos a hacer. La máscara es 255.000 por ser clase A. ¿Qué IP sería clase A? Digan un número que entre dentro de la clase A. 120. Ok, vamos a poner 120. El mismo que usted dio, ¿no? Punto 10. Punto 255. Punto, no sé, punto 10. Ok. Esa es una dirección de IPv4, ¿verdad? De un host. Entonces, esta es la IP de host, ¿no? Y esta es su máscara. Pues pregunta, chicos, de la IP que me dio el compañero, ¿qué números me representan a la red y qué números me representan al host? A ver si quedó claro la parte de la máscara. El 120, el primer 10 y el 255 son la red. El No, último 10 No, son los... no, es 120 es la red y lo demás es host, ¿no? sí, 120 es la red Y y son lo 8 demás, bits. ¿sale? Fíjense que la máscara es 255.000. Entonces me dice, el primer octeto representa la red, que es este de aquí. Los otros tres octetos de la máscara son ceros. Entonces, estos tres octetos me representan al host. ¿Sale, chicos? ¿Sí está claro? Entonces, así es como funciona la máscara. La máscara me dice
qué partes de la red, qué partes del host. Algo bien importante, si tengo dispositivos que están en la misma red, la parte de la red tiene que ser idéntica. ¿Sí? O sea, si tengo una computadora, si a una computadora le puse la IP 120.10.255.10 y le puse una máscara 255.000, me dice que el 120 me está representando a la red. Entonces, cualquier otra computadora o dispositivo que esté dentro de la misma red tiene que empezar forzosamente con 120. Porque si no, no se van a poder comunicar entre ellos, porque van a decir, no, pues, no pertenece a mi red. ¿Sale, chicos? Entonces es bien importante tener cuidado ahí con las IPs. La parte de los hosts, ok, la parte de la red va a ser idéntica para todos los hosts que están dentro de la misma red. La parte del host, no. La parte del host tiene que ser diferente para todos los dispositivos. No puedo tener los dispositivos con la misma IP en una red. ¿Sale? Es como si a dos alumnos les asigno la misma matrícula, ¿no? Entonces, no puedo tener dos IPs en la misma red. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Entonces, por ejemplo, ahí en la máscara, profe, si hubiera tenido 255 seguido de 2 ceros, ¿habría sido diferente lo de la parte de red y host? Sí. Si hubiera tenido 255, la máscara me dice que los primeros dos octetos forman la red. Por lo tanto, los primeros dos octetos tendrían que ser igual para todas las computadoras dentro de mi red. ¿Sale? Ok, profe, gracias. Bueno, entonces, siempre comparen la red con su IP y la red les va a decir, la máscara les va a decir, perdón, cuáles son los octetos que no pueden cambiar. Si hubiera sido un triple 255 la máscara, pues me dice que los primeros tres octetos tendrían que ser fijos. Pero bueno, aquí me dice que nada más el primer octeto no cambia. Entonces, si yo quisiera sacar todas las direcciones de la red, bueno, direcciones de la red. La red es 120 y me dice que los otros tres octetos pueden ir desde 0 hasta 255. Entonces, la primera combinación que puedo tener pues sería la 000, ¿no? De ahí sería la 120.001, 120.002 y así sucesivamente hasta llegar a la 120.00255. ¿Cuál sería la siguiente dirección después de la 120.00255, chicos? 120.0.1. Ajá, 120.0.1.0. Es como en el sistema decimal, ¿no? Cuando llegamos al 9, que es el número más grande en el sistema decimal, pues se pone un 0 y se avanza al siguiente dígito. En este caso, avanzo en el siguiente octeto. Y así me la sigo otra vez, 120.001.1, 120.011, y así sucesivamente, ¿no? Y en algún momento voy a llegar al 120.0.255.255 y nuevamente. La siguiente dirección pues sería irme hasta el tercer octeto y empiezo nuevamente, ¿no? 120.1.0.1. Sería imposible poner todas las direcciones IP porque son muchísimas. Sobre todo porque es una clase A. La clase A, observen cómo la clase A tiene muchos bits disponibles para el host. Eso quiere decir que le caben muchísimas direcciones IP.
Entonces, bueno, y así se sigue hasta llegar al 120.255.255.254 y finalmente 120.255.255. Estas son, digamos, todas las direcciones que se pueden generar. Obviamente hay huecos muy grandes aquí. ¿Cuántas combinaciones se pueden crear? Pues muchas, porque tengo 8, 16, 32 bits disponibles. Perdón, 24 para la parte del host. 2 a la 24. Tienen 16 millones, más de 16 millones de IPs disponibles para una red de clase A. Son muchísimas, ¿no? Muchísimas IPs que tienen ahí disponibles. Bueno, pero aquí vamos a encontrar que hay dos direcciones muy particulares que hay que tener mucho cuidado, que es la primera y la última. Estas dos direcciones, chicos, no las puede usar ningún host, no se la puedo asignar ni a una computadora, no se la puedo asignar a ningún router, a ningún switch, a ningún dispositivo final, ni dispositivo intermedio. ¿Sale? Son direcciones que no se pueden asignar. ¿Por qué? Porque tienen una función muy particular. La primera es que esta es una IP de red. A la primera se le llama IP de red. ¿Qué quiere decir la IP de red? La IP de red es como la IP que identifica a toda la red. ¿Sale, chicos? Entonces, esta dirección IP de red me sirve para identificar a toda la red. Entonces, en los diagramas, generalmente no es necesario que me den las direcciones de todos los equipos, porque esas direcciones muchas veces están cambiando. Generalmente lo que me dan es cuál es la IP de red acompañado de la máscara. Entonces, por ejemplo, en las topologías lógicas es muy común encontrarme nada más esos dos datos, ¿no? Mi IP de red junto con la máscara. ¿Sale? Y así yo ya sé que en esa red va a haber direcciones que están en este rango. Y la última se le llama IP de broadcast. ¿Recuerdan qué era el broadcast? Por ahí lo vimos en alguna de las presentaciones. No sé si se acuerdan. ¿O no lo vimos? Creo que sí, ¿no? Que vimos unicast, multicast y broadcast. No sé si recuerdan, chicos. ¿Sí están ahí, chavos? ¿Todas respiran? Desgraciadamente sí. Perdón, no lo escuché. Desgraciadamente sí. Pues hacemos si están ahí o si respiran. Por eso digo, desgraciadamente sí. ¿Y se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan que vimos de broadcast? Acuérdense, dijimos, unicast era cuando se comunica uno a uno, ¿recuerdan? Multicast, uno a muchos. ¿Y broadcast qué era? ¿Uno a qué? ¿A todos? Uno a todos. Ajá, uno a todos. Entonces, el broadcast es una IP exclusiva que se utiliza principalmente cuando quiero comunicarme con todos los dispositivos. Que les decía, el switch normalmente utiliza esta IP es la que hace la transmisión de broadcast. Y también
de alguna manera me ayuda para saber, para delimitar dónde termina mi red, ¿no? Entonces, si estoy buscando una dirección IP dentro de la red y llego hasta la IP de broadcast y no la encontré, pues quiere decir que la red que estoy buscando la IP que estoy buscando no está en mi red, ¿no? Entonces, esas dos, la IP de red y la IP de broadcast, no se pueden asignar a ningún host. ¿Sale? Entonces, la IP de red y la de broadcast no sé, incluso aunque lo quieran hacer, no les va a dejar. Dispositivo. Vale. Entonces, cualquier otra dirección que ustedes quieran que esté en este rango, sin ningún problema la pueden utilizar. Entonces, todas estas de aquí serían mis IPs disponibles. Bueno, no me va a caber todo, ¿no? Pero son las IPs que tengo disponibles. Desde la 120.001 hasta la 120.255.255.254. Bien. No sé si haya duda hasta aquí, chicos. Es bien importante que entendamos este concepto, IP de red. Muchas más adelante, ya en las prácticas, yo no les digo qué IP le pongan a cada computadora. Simplemente les doy la IP de red y ya ustedes sabrán qué IP les van a poner a las computadoras. ¿Sale? Entonces, todo parte desde la IP de red. Bueno. Entonces, vamos a ver un ejemplo de clase B. ¿Qué número pondría para asegurarme de que es una red de clase B? 128. Ok, 128 ya es clase B. 191. ¿Qué pondríamos en el segundo octeto? Lo que sea, ¿no? Ajá, ¿qué pongo? 10. 10 punto qué. 150. No sé. 50 y el último. 255. Ok, esta es la IP de un host, ¿verdad? Es uno de mis hosts. Y como es de clase B, dijimos que la máscara es 255, 255, 00. Ahí está mi... Que también lo puedo representar como diagonal 16. Acuérdense que cada octeto en la máscara, aquí me representa 8 unos y el otro octeto otros 8 unos. Entonces 8 y 8 son 16. Entonces cuando se topen con esto, quiere decir que tienen esta máscara. Diagonal 8 sería la máscara de clase A. Diagonal 16 sería la máscara de clase B. Y diagonal 24 sería la máscara de clase C. Entonces, bueno, aquí tenemos ya el host y la máscara. Y pues va a ser lo mismo. La primera
¿Cuál sería la primera IP? 128. ¿Cómo quedaría la primera IP? 128.10.0.1. Bueno, la primera disponible sí, ¿verdad? Sí, La primera IP disponible sería la punto 1, pero en la punto 0.0 sería la IP de red. ¿Estamos? Ok. Esta es la IP de red. No la puedo usar. Y así me seguirían los 128.10.0.2. A ver, pregunta, chicos. ¿Cuál sería la última IP de esta red que sí puedo usar? 9. 128.10.255.255. No, esa no la puedo usar. Que sí puedo usar. La última IP. 128.10.255.254. Ok, esa sería la última disponible. Y la que había dicho su compañero sería la de broadcast, ¿verdad? Pues esta de aquí sería mi IP broadcast. Esta de acá sería mi IP de red. Y todo lo que quede en medio, todas estas de aquí, pues serían las IPs que tengo disponibles. Desde la 01 hasta la 255.254. Pero observen cómo todas las IPs de esa red tienen que empezar con 128.10. En la clase A, nada más el que tenía que ser igual era el 120. Los otros 3 octetos en algún momento podían cambiar. En la clase B ya me expandí, digamos que tengo 2 octetos para la red. Perdón, me quedo medio chueco. Tenemos 2 octetos para el host y 2 octetos para la red. Entonces, este 128.10 no puede cambiar porque es el que me define la red. Los otros dos sí pueden cambiar. Hasta aquí estamos bien, chicos. No sé si tengan alguna duda. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, ninguna. Ok. Entonces ya vimos aquí un ejemplo clase A, vimos un ejemplo clase B. Y bueno, como se podrán imaginar, en la clase C pues es algo similar. ¿Qué sería de clase C? ¿Con qué tendría que iniciar? Un ejemplo. 192 hasta el... Bueno, 192. 192. Y lo que pongo en el siguiente. El que sea. Vamos a poner un ¿Punto 30, 15? por ejemplo. Sí. 15. Punto 1 puede ser. Aquí, chicos, es válido utilizar el punto 0. O sea, eso sí es válido. ¿Sale? Pero normalmente en la parte de la red no se utiliza el 0 porque se puede confundir. Se puede, o sea, aunque sea por ejemplo una clase B, si yo le pongo 128.0, la IP de red sería 128.0.0.0, parece una clase A en vez de una clase B. A poner el 0. No es que esté mal, les repito, pero normalmente el 0 no se utiliza en la parte de la red. ¿Sale?
se presta a confusiones con la máscara. Se puede interpretar como si la máscara fuera distinta. Ok, como es clase C, pues tiene esa máscara. Triple 255.0. Entonces, ahora mi red es la 192.30.15. El único que me representa al host es el último octeto. ¿Sale? Todos los demás pertenecen a la red. Entonces, si yo quiero definir aquí mi red, pues voy a poner 192.30.15, iniciando desde el 0, que sabemos que esa no la puedo usar porque es la IP de red. Bueno, ahí empezaríamos, ¿no? La 30.15.1, la 30.15.2. ¿Y cuál sería la IP de ¿Cuál sería la de broadcast? 192.30.15.255. Ahora sí. Entonces quiere decir que la última IP disponible sería la 192.30. 254. ¿verdad? Ahora sí. Sí, sí. Ok. Esa sería la IP de broadcast. Observen que una clase C me acepta menos host. ¿Cuántos hosts cabrían en una red de clase C? 253. 254, ¿no? 4. Porque son 256 combinaciones desde el 0. El 0 también cuenta. Se va a ir un rayo. El 0 también cuenta, entonces tengo desde el 0 hasta el 255, son 256 combinaciones. Y le quito la de red y le quito la de broadcast, pues me quedan 254. ¿Sale? Entonces, en una red clase C, tengo capacidad de 254 hosts. Para una red de clase B, tengo 16 bits disponibles. Ya se me movió aquí todo. Entonces, tengo 16 bits disponibles. Sería 2 a la 16. Y le quito los dos, es decir, la IP de red y la IP de broadcast. Igual me sigue dando mucho, ¿no? Tengo 65,000 hosts disponibles. O sea, son muchísimos, ¿no? Dos, no más déjenme lo checo, tengo mis dudas. Sí, está bien. Tengo capacidad para 65,534 hosts. Eso ya no sabía. Habíamos dicho que para una clase A tengo capacidad de más de 16 millones de hosts. ¿Vale? Esa es la cantidad de hosts que puedo poner en cada ¿Sigues una grabando? de las clases. 64,516. A mí se me da 64,534. No sé. Bueno, pero son más de 60,000, ¿no? Que son dos.
56 por 256. Ya nada más le resto 2, me queda 534. Bien. No sé si hasta aquí haya preguntas, chicos, dudas. Déjenme, voy abriendo aquí rápido el Packet Tracer. Les voy a dejar de compartir un momento. Ahí se ve ya, chicos. Sí. Ok. Vamos a ver, por ejemplo, simulando una de las redes que calculamos ahorita. Vamos a agarrar la clase B, que era 128.10. Voy a agarrar varias computadoras. Recuerden que para conectarla con el switch es con un cable directo de fase Ethernet a cualquier puerto del switch. El switch tiene muchos puertos. Aquí yo agregué el switch, creo que era el 2960, este de aquí. Que aquí donde están en equipos de red y luego en switches es el primero que está disponible. Y bueno, aquí en dispositivos finales agregué 4 computadoras. Voy a conectar esas 4 computadoras. Lo pueden conectar a cualquier puerto del switch, ahorita no importa. Todavía no nos vamos a meter en configurar switches. Entonces, bueno. Aquí pueden, este botoncito de aquí es para adelantar el tiempo. Si ustedes observan, aquí se pone en naranja porque el switch apenas está reconociendo la computadora que se conectó, se está configurando el puerto. Entonces, si quieren adelantar, le pican aquí a este botoncito, que es como un doble play, y adelantan el tiempo para que cargue más rápido la configuración, ¿no? Bueno, ahí tenemos ya mis computadoras. Les voy a poner una IP. Entonces, bueno, si no recuerdan, abro la computadora, me meto aquí en la pestaña de escritorio, desktop, y luego en configuración de IP, que es la primera opción. Y ¿Existe nos el vamos a físico manejar en la por lo vida real? pronto IPs estáticas. Les voy a poner a la 128.10. Sí, no tiene tantas Y los otros escenas donde me lo así. pongan en el trabajo, Esas, me puedo como poner tú dices, cualquiera. sí. Así como, o sea, de 100 Si se páginas tiene fijan, ahí ya como puse la 10. IP. En cuanto Sí. le doy clic fuera de la Para, IP o le doy clic en el decir, recuadro de vatos, abajo o sea, sí o pico a esta la cosa, tecla de Tab para bajarme, pero pues hasta ahí. automáticamente me pone una máscara. Y si observan, me está poniendo una máscara de clase B. Por eso me pone 255.255.00. ¿Por qué? Porque la computadora detecta que es una IP clase B gracias a que inicia con 128. ¿Sale? Por lo pronto nada más vamos a llenar esos dos campos, la IP y la máscara. Me voy a otra computadora y le pongo otra IP. 128.10.40, por ejemplo, .50. Nuevamente me pone automáticamente la máscara. Estas dos computadoras ya están en la misma red. Simplemente con ponerles la IP de red que coincidan entre ellas, ya están en la misma red. Entonces, ya pudiera hacer ping entre las computadoras. Entonces, recuerden que se puede hacer ping desde aquí, desde el command prompt. O pueden usar el sobrecito que está acá arriba. El sobrecito que está cerrado, le pico y le digo de dónde a dónde. O simplemente con la tecla P de su teclado, ya les aparece el sobrecito. Con la letra P de ping. Y ahí si se fijan, ya tengo una comunicación exitosa.
¿Sale? ¿Qué pasa si las otras computadoras las pongo dentro de otra red? Por ejemplo, si en vez de 128 le pongo 10. Voy a poner la 04 y a la otra le voy a poner algo igual, 129.10. ¿Creen que la computadora 2 y la computadora 3 se comuniquen entre ellas? Las dos inician con 129.10. ¿Creen que se comuniquen entre ellas? Sí, ¿no? Pues yo pensaría que sí. Vamos a ver. Ahí está. Ahora, la computadora 2 se podría comunicar con la computadora 0 o la computadora 1. No. Ahí sí, ¿no? Si se fijan aquí No, no no, hay no, fallo. no. ¿Sale? ¿Por qué no se pueden comunicar? Porque es diferente red. Ajá. No La tienen- parte de la red es diferente para cada una de ellas. En cambio, ahora para la PC0 y la PC1 sí están dentro de la misma red. Y fíjense que, ¿qué pasa si cambio la máscara? Si le pongo 255 a estas dos computadoras, a la PC0 y a la PC1, ¿se van a seguir comunicando, sí o no? ¿Qué opinan, chicos? Que sí. ¿Que sí? Creo que no, ¿no? No, pues ¿No? si tienen la misma IP. Ya no se van a comunicar. ¿Por qué? Porque ahora la red agarra 3 octetos. Y en una tengo .10.40 y en la otra tengo .10.1. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, chicos. ¿Cuál es la red que estoy usando? Porque si pongo mal la máscara, también me puede generar conflicto, ¿no? Entonces ya les cambié la máscara, entonces automáticamente al cambiar la máscara, la red cambia. Y entonces ya no están dentro de la misma red, porque uno está con .40 y otro no. ¿Sale, chavos? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? Entonces, aguas, ¿eh? Una IP mal o una máscara mal, pues puede hacer que una práctica no les funcione. Ya lo estamos viendo aquí, ¿no? Simplemente puse mal la máscara, no me va a funcionar mi práctica. Pues tengo que verificar qué es lo que está mal. Ahora sí, ya nada más tengo doble 255 que me dice que los primeros dos octetos me identifican la red. Entonces, deben de empezar con 128.10 y los dos empiezan igual. Igual puedo modificar las otras computadoras para que todos estén dentro de la misma red y ya pueda comunicar las 4 computadoras entre ellas. Así, todas empiezan con 128 y ya puedo hacer ping, ¿no? Ahí está el ping. Ahí está el ping. Ahí ya me estoy asegurando que todas las computadoras puedan comunicar con todas las computadoras porque todas pertenecen a la misma red. ¿Sale? Hasta aquí, chicos. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Incluso pueden ustedes conectar. ¿Puedo poner acá otro switch? Y acá otra computadora.
¿qué tipo de cable utilizo para conectar switch con switch? ¿Se acuerdan? Cruzado. Cruzado. Entonces, cruzado debe ser que es punteado, ¿no? Sí. Ahí está. Y sin ningún problema, siempre y cuando esta también esté dentro de la misma red. Punto 10, punto 255, punto 231. Lo acelero para que se ponga más rápido. Y esta computadora también se debería de poder comunicar con las otras computadoras. Entonces, si se fijan, sí puedo conectar switches como en cascada, por decirlo de alguna manera. Entonces, muchas veces, por ejemplo, cuando tengo un edificio, se utiliza un switch para cada piso. Y se conectan entre ellos, ¿no? No hay ningún problema, siempre y cuando cuidemos la distancia que hay en este cable, ¿no? Si es un cable Ethernet, ¿cuánto dijimos que podía alcanzar? ¿Qué alcance tiene un cable Ethernet? 150. 100 metros. Sí, o 100 metros, Ajá, perdón. 100 metros. ¿Vale? Entonces no hay ningún problema, siempre y cuando este cable sea menor a 100 metros, yo puedo conectar switches entre ellos para tener mayor cobertura, ¿no? Incluso hay otros que son parecidos a los switches, que es un puente. Entonces, vamos a suponer que la distancia es mayor a 100 metros entre switch y switch. Puedo poner un puente que es como si fuera un repetidor. Nada más me repite la señal y lo que hace pues es que me dé mayor alcance, ¿no? Perdón, nada más que aquí me equivoqué. Tuvo que haber sido cruzado. Porque un puente es como si fuera un switch. Entonces es como si estuviera conectando switch con switch. La única diferencia es que el puente nada más tiene dos puertos, ¿vale? Porque nada más me ayuda a intercomunicar dos equipos que están muy lejos. Entonces aquí ya puedo tener 100 y 100 metros y ya me da un alcance de 200 metros al meterle este puentecito, ¿no? Y sin ningún problema debería de poder hacer ping entre computadoras. Ahí está. ¿Vale? Entonces, bueno, ese es otro de los elementos que no habíamos visto. El puente. ¿Hasta aquí dudas, chicos? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? De momento sí. Ok. Bueno. Déjenme regreso acá. Entonces, eso es con respecto a lo de las clases. Entonces ya podemos ver cómo en una computadora yo puedo checar la IP que tengo, ¿no? Por ejemplo, desde el CMD, ustedes en su computadora pueden verificar con el comando ipconfig la dirección que tienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso yo tengo esta IP, la 192.168.1.76. Prácticamente todos en sus casas va a ser muy común que tengan esta IP. Bueno, no esta, pero que empiece igual.
en casi todos los internet domésticos manejan la dirección 192.168.1, que es una dirección de clase C, y lo que cambia es el último octeto, ¿no? Que ese, pues dependiendo del host, les va asignando diferentes números. La puerta de enlace sí cambia, a veces es la punto 1, en mi caso es la punto 254, pero muchas veces es punto 1. ¿Sale? Y aquí está la máscara. Si se fijan, esta es la máscara que tengo yo en mi computadora, porque pues es una IP de clase C. En casi todo el internet doméstico va a ser igual, la misma red con la misma máscara. Ya cuando están en una empresa, ahí sí varía un poco más. Ahí sí pueden ser diferentes IPs, las máscaras varían, ya ahí cambia ya la cosa, ¿no? Pero normalmente en el doméstico es casi igual. Bueno, ahora, aparte de la dirección IP, chicos, existe otra dirección, es la dirección MAC. La dirección MAC, creo que por ahí ya se los había mencionado. No sé si se recuerdan, ¿qué era la dirección MAC? Bueno, la dirección MAC, chicos, es un número de identificación único. Y normalmente para las tarjetas de red, ¿no? Entonces, cuando yo compro una computadora, esa computadora tiene una dirección MAC debido a la tarjeta de red. Y esa dirección MAC no cambia. Hagan de cuenta que esa dirección MAC es como su CURP. No la pueden modificar. ¿Sale? La pueden ocultar o pueden usar máscaras. Sí, sí lo pueden hacer. Incluso, por ejemplo, ¿cómo se llama el navegador ese de la cebolla? ¿El toro? ¿Cómo se llama? Ah, No sé si lo hayan visto o escuchado el navegador ese que usan para navegar en la Deep Web. Es lo que hace, ¿no? Les oculta su dirección MAC por cuestiones de seguridad. Pero no, o sea, no la pueden cambiar. La dirección MAC de un equipo es única. Y lo que hace el switch utiliza lo que son tablas ARP. Estas tablas ARP me ayudan a relacionar las direcciones MAC con las IP. Entonces, en las tablas ARP tengo como el registro de cuáles son las direcciones MAC y las direcciones IP que están conectadas en mi red. Déjenme, es que no me acuerdo el comando. ARP. A ver, déjenme. Recuerdo cómo mostrar las tablas ARP en la computadora. No me acuerdo. Me lo llevo de tarea. Bueno, a ver si puedo consultar aquí rápido. En Windows dice que es... Ah, es que creo que era con espacio. Bueno, no lo pongo. Acá está, ya me salió completo. Entonces, esas tablas ARP me ayudan a relacionar lo que son las IPs con la dirección física. La dirección física se refiere a la MAC. ¿Vale? Siempre que veamos dirección física, quiere decir la dirección MAC. ¿Vale?
Entonces aquí está, me dice, tú te has comunicado con esta IP, que es la 128.10.43, que tiene esta dirección MAC. También te comunicaste con esta dirección IP, que tiene esta dirección MAC. ¿Sale? Entonces, ¿por qué es importante hacer esa relación entre la dirección física y la dirección IP? Porque los switches trabajan utilizando la dirección física, la dirección MAC. ¿Se acuerdan cuando veíamos de capa 1, capa 2, capa 3? Lo que es la capa 2, que es donde están los switches, utilizan la dirección física para poderse comunicar entre equipos. Entonces, el switch necesita saber cuál es la dirección física de los equipos para que se pueda comunicar con ellos. ¿Sale? No sé si hay alguna duda hasta aquí, chicos. ¿Duda, chavos? ¿Todo bien? Sí, seguimos todo bien. Bueno, después, chicos. Pues bueno, entonces eso es lo que quería ver el día de hoy con ustedes, lo que era la dirección P y lo que era la dirección MAC. Entonces déjenme abrir aquí rápidamente la lista para tomar la asistencia. Déjenme lo abro aquí rápidamente.